Hola, hola, buenas noches, buenas tardes en realidad. Bueno, aquí en Argentina todavía es de tarde, tenemos el sol arriba. Amados, damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos una vez más poder transmitir, poder hacer esta transmisión, pero a su vez también poder compartir con ustedes, ¿sí? Compartir con ustedes aquello que nuestro Padre Celestial nos viene revelando. ¿Tengo la última revelación? No, claro que no. Simplemente quiero compartir con ustedes lo que yo he aprendido, ¿ah? En mi búsqueda, en mi investigación, en mi meterme profundo en las cosas del Señor, el Padre nos va revelando. Recuerden, gente, nunca nos olvidemos de los principios que el Padre dejó en las Escrituras, que el Padre dejó en la Torá. Y uno de ellos, tan importante, es si no buscas, no vas a encontrar nada. Al que golpea, se le abre. Al que busca, encuentra, ¿sí? Siempre recuerden ese principio. Jamás te va a ser revelado aquello que no querés saber, aquello que no buscas. Jamás se te va a abrir una puerta que no querés golpear, ¿sí? Entonces, basándonos en los principios del Padre, se puede decir que el Padre me introdujo, ¿sí? En el tema de las dos casas, me introdujo a Salmo 32.8. Vuelvo a recordar, esto tiene que ver con Torá, esto tiene que ver con palabra, no nos podemos desviar, no nos podemos salir de ahí. El Padre dice en tu palabra, en el Salmo 32.8, te haré entender. Otras versiones dicen te enseñaré, otra versión dice te instruiré, otra versión dice te daré revelaciones, ¿sí? Y te mostraré el camino por el que tienes que andar. Entonces sabemos, gente, que el Padre llega un tiempo en nuestras vidas, después de cierto proceso por el que vos y yo pasamos, que ahora estás listo, estás como preparado para poder recibir la revelación que necesitas. El Padre quiere revelarte algo, nos quiere revelar algo, pero a veces pasa que no estamos listos, ¿sí? Porque tenemos todavía mucho prejuicio en nuestras mentes, tenemos un paradigma contrario a la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué hace el Padre? Trabaja por diferentes procesos para romper el paradigma, para romper ese molde, para romper ese juicio maestro, ¿sí? Para derribar y luego volver a plantar, o derribar para poder plantar, ¿sí? A arrancar para poder plantar. Entonces, una de las cosas que el Padre necesita hacer en nuestras vidas, en la tuya y en la mía, es romper ese molde, romper ese paradigma, romper ese juicio maestro con el que hemos venido caminando durante tantos años. Ese juicio maestro que ha regido nuestras vidas. Porque el problema es ese, gente. Cuando yo tengo algo instalado en mi cabeza, cuando yo tengo un paradigma, ese paradigma me gobierna, ¿sí? Camino según ese paradigma, pienso según el paradigma, hablo según el paradigma que está establecido en mí. Y si el paradigma que está establecido en mí no es conforme a la voluntad, a la revelación del Padre, al diseño del Padre, entonces voy a pensar de manera distinta a como el Padre quiere que piense, voy a hablar de manera distinta, ¿sí? Según el diseño del Padre, y no puede ser así. No puede ser así. Ya han pasado muchos años así, claro que sí, toda nuestra vida, la mitad de nuestra vida, gran parte de nuestra vida, gente, anduvimos por ahí, en un antidiseño, en un diseño antagónico al Padre, que es el sistema religioso que tenemos hoy. Toda religión, gente, se aparta de la voluntad y del diseño del Padre. Recuerden que el diseño del Padre tiene que ver con yo tener una relación con Él. No ir a la iglesia solamente, no es el hecho de ir a la iglesia, no es el hecho de decir, no, durante cada domingo, durante 40 años yo es que asisto, sí, pero pese a eso podés no tener una relación con el Padre. Pese a eso podés no haber nacido de nuevo todavía. Entonces es ahí donde estamos en un gran problema. Pero cuando tenés un encuentro con el Padre, cuando el Padre decide, y no es que vos vas a procurar el encuentro, no sucede así, porque por nosotros mismos, ya de por sí, por naturaleza, tendemos a no buscar a Dios. Tendemos por no acercarnos a Él, a menos que el agua nos llegue a la nariz, pero ni bien solucionamos el problema, papi, Dios, gracias, y espero no verte más, pero si necesito de nuevo, te busco, ¿sí? Hemos andado por ahí, hemos aprendido eso. Pero no es así, lo que el Padre quiere es una relación. Por eso es que cuando llega un momento, ¿sí? Cuando llega tu momento, un momento determinado por el Padre, Él lo que hace es propicia ese momento, ese
suceso donde Él quita los velos de tus ojos y te hace ver y te hace conocer que necesitamos al Padre, que necesitamos a Yeshua, que necesitamos de su redención, que necesito redención y que es Él, Yeshua, es el que puede hacerlo. Entonces el Padre que te pone delante de Yeshua, por eso que Yeshua dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces es en ese momento, gente, donde comienza una relación con mi Padre Celestial. Y en la medida de tu búsqueda, en la medida de tu meterte en sus profundidades, en la medida que quieras conocer su diseño, en la medida que quieras y anheles entender aquello que está establecido por Él, pero que el sistema religioso me sacó para otro lado, entonces Él no va a tener ningún problema en revelarte, en hacerte comprender, conocer. Por eso en el caso de nuestro Ministerio Internacional de Restauración, tiene que ver con eso, tiene que ver con restaurar. Pero ¿restaurar qué? ¿Qué es lo que yo necesito restaurar? Recuerden que yo voy a restaurar desde mi área y vos vas a restaurar desde tu área. Somos los restauradores del último tiempo. Somos quienes vamos a dirigir, a enseñar a muchos que van a abrir los ojos en este tiempo cuál es el diseño del Padre. Vamos a hacer herramientas en las manos del Padre para poder restaurar su diseño, el diseño del Padre en sus vidas. Hacerles conocer Torah, hacerles entender según el diseño, según lo que salió de la boca del Padre, lo que la Biblia quiere decir, lo que ese versículo quiere decir, a la luz del contexto, a la luz de un contexto hebreo. Necesitamos conocer eso, si no andamos por cualquier lado, andamos perdidos en la nebulosa. Y el Padre dice, en este tiempo eso ya no va a ser así, en este tiempo yo voy a levantar a mis ministros como llama de fuego, en este tiempo yo voy a levantar a mis hijos, ¿sí? los cuales le voy a dar un entendimiento. Y es ahí donde yo siempre hago hincapié en el libro de Daniel, capítulo 12, ¿sí? Ya terminando el capítulo, el Señor le dice a Daniel, Daniel, sella las palabras de este libro. Daniel, esto que te estoy contando, quiero que lo selles. Daniel, esto no tiene revelación para ahora, no es tu tiempo, no es tu generación la que va a conocer y entender estas cosas, sino la generación del último tiempo. Estas palabras, Daniel, van a estar, estoy parafraseando aquello, ¿no? Estas palabras van a estar selladas, estas palabras van a estar ocultas hasta la última generación, hasta la generación del último tiempo, las cuales se las voy a dar a conocer. Por eso que el Señor nos dice ahí mismo en su palabra, en Daniel capítulo 12, que el tiempo o que la ciencia, ¿sí?, iba a aumentar. Una de las cosas que iban a marcar el final de los tiempos es que la ciencia iba a aumentar. Y la ciencia muchas veces es interpretado como tecnología. La ciencia, los científicos, la tecnología, y no se refiere a eso. ¿Sí? Aunque hemos visto que todo eso ha avanzado a pasos agigantados, pero no se está refiriendo a eso. La palabra hebrea usada ahí, ¿sí?, para ciencia es da'at. Y da'at tiene que ver con un conocimiento revelado. El Padre está diciendo, al final de los tiempos, lo que va a marcar que estamos al final de los tiempos, lo que va a marcar que ha llegado la última generación, que es la última generación la que va a existir antes de que yo haga lo que tengo que hacer, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, mi da'at, mi conocimiento, voy a revelar mi conocimiento, a eso se refiere como ciencia. Al final de los tiempos, sobre la última generación, la generación que va a traerme a mí de regreso, que va a marcar mi retorno como lo marcó Johanán, ¿cómo es que se dice el sumergido? No. Juan el Bautista, le decimos Juan el Bautista, está traducido en nuestras Biblias como Juan el Bautista, pero en realidad es Johanán el inmersor, ¿sí? El nombre de Juan era Johanán, ¿sí? Y no era bautista, sino que tenía que ver con el inmersor, con el que bautizaba, con el que metía bajo las aguas. Entonces, así como Johanán, ¿sí?, marcó o trazó o limpió o caminó delante de mí trayendo, ¿sí?, allanando el camino para que yo venga de la misma manera, esta generación, ustedes van a ser las que me van a traer de regreso en mi segunda venida. Así que, mi gente, eso es lo que queremos compartir. Lo que el Padre nos ha enseñado, lo que el Padre nos ha dicho. Recuerden que no tenemos
todas las piezas del rompecabezas. Recuerden que no lo sé todo. Lo que quiero comentarles hoy es una parte que el Señor me ha revelado, para que lo unas con la parte que el Señor te ha revelado, para que vayas uniendo las piezas y vayas dándote cuenta cuál es el diseño del Padre, cómo funciona. Entonces vamos uniendo piezas. Entonces simplemente lo que voy a hacer hoy es darte una parte, la que me ha sido dada, lo voy a compartir con ustedes, ¿sí? Por eso, y ahí ponemos como título, ¿sí?, a Efraín. ¿Quién es Efraín? Porque mientras estábamos en el sistema religioso, mientras estábamos en nuestras iglesias, no se entendía el concepto de Efraín. Cuando lo leemos decimos, bueno, sí, Efraín fue uno de los dos hijos de José, el segundo hijo que le nació en Egipto, bárbaro. Y no hay mucha más memoria de él. No se lo nombra mucho más a Efraín, queda como allá en la historia, queda como allá en el Génesis. Y sin embargo, no sabemos, no conocemos el contexto, ¿sí?, que se abre o el plan que el Padre traza a través de este Efraín. Y resulta que en Efraín sucede algo maravilloso, algo que no se relata en ninguna otra parte de la Biblia. Y quiero que lo leamos y vamos para allá. En Génesis capítulo 48, miren lo que dice. Sucedió después de estas cosas, para saber qué cosas tenemos que leer los capítulos anteriores, se dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo entonces a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el primogénito, Efraín el que lo seguía, el segundo hijo de José. Y le hizo saber a Jacob, su papá, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, Jacob, y se sentó sobre su cama, porque ya estaba viejo, ya estaba muy grande. Entonces tuvo que hacer un gran esfuerzo para el hombre poder sentarse, removerse, ¿sí?, de su lecho y poder sentarse a los pies de la cama. Y dijo a José, Israel o Jacob, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, ¿sí?, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, míos serán. Acá lo que está diciendo, lo que está pasando acá es lo siguiente. Saben, ¿no? Fue vendido José a Egipto por sus hermanos. De hecho se los vendieron los madianitas primero, los madianitas luego se lo vendieron a Potifar. Potifar lo trajo para Egipto, halló gracia delante del faraón, lo sabemos, interpretó un sueño, el faraón lo engrandeció. Pero hay un momento donde por el hambre que estaba pasando, que había en la tierra de Canaán, recuerden la lejanía que por ahí de la tierra de Canaán a Egipto, ya lo vamos a dibujar en el mapa, por eso en el pizarrón, por eso que lo traje, podemos ver cómo su familia, sus hermanos, su papá, su mamá, toda su gente estaba en Canaán y él estaba en Egipto. El Señor procura, el plan del Señor era utilizar a José, en el buen sentido, para que él pudiera traer a su familia, sacarlos de tierra de Canaán, donde se estaba pasando un hambre terrible, donde durante 7 años, iba a haber una escasez tremenda, una sequía impresionante como no había visto antes en la tierra. Entonces son traídos a Egipto. En ese lugar, en Egipto, en ese tiempo donde están apostados allí, a José le nacen dos hijos, Manasés primero y Efraín después. Entonces José le dice, hijo, yo ya soy grande, hijo, en cualquier momento muero, en cualquier momento ya la vida se me acaba, ¿sí? Estoy llegando al final de mis tiempos, quiero que me traigas a tus hijos. Así como ustedes 12 son mis hijos, así como Rubén y Simeón son mis hijos, de la misma manera yo quiero bendecir a tus dos hijos, a Efraín y Manasés, como si fueran míos. Así que quiero que me los traigas. Y eso es lo que pasó. Le fueron traídos los hijos de José a Jacob allí. Pero miren cómo sigue. Y los que después de ellos, miren esto, vamos prestando atención. Versículo 6 del capítulo 48 de Génesis. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos.
Le está diciendo Jacob a José, José, estos dos que te nacieron acá, tráemelos. Estos dos van a ser míos, yo los voy a bendecir como si fueran míos. Los que te nazcan después, esos sí serán tuyos. Esos van a ser tuyos, pero estos son míos. Estos los voy a incluir, ¿sí?, en las 12 tribus. Por eso, gente, por eso es que hablamos de 12 tribus, y sí, en realidad hay 12 tribus, pero acá encontramos que Jacob, por medio del mandato del padre, incluye a Efraín y a Manasés. O sea, se podría decir, si uno dijera, entonces Israel está compuesta por 14 tribus, y se podría decir que sí, porque si los incluye, entonces se podría decir que hay 14 tribus. Tranquilamente, eso quedará luego para verse. Pero miren esto. Entonces, lo que después te nazcan, esos sí serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredares. Porque cuando yo venía de Paran Aram y se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, así se fue llamada Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Claro, él estaba medio corto de vista, recuerden que era una persona muy grande, no veía muy bien. Entonces, José, quiero que me traigas a tus hijos. Sí, aquí están. ¿Y quiénes son? No alcanzo a verlos bien. Son mis hijos, papá, son mis hijos. Respondió José, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Quiero llegar a un punto especial. Versículo 10 dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y los besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. He aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Recuerden que luego los hermanos de José, luego de haber tramado un asesinato que gracias a Dios, gracias al Eterno no se logró, el Eterno tenía un plan para José, y le dijeron, papi, José, mira, lo atacó una fiera del campo y lo devoró, murió. Entonces, por eso es que Jacob está diciendo, hijo, yo no pensaba verte. Hace mucho tiempo atrás pensaba que no te iba a ver nunca más, pero sin embargo Dios me ha dado vida para poderte ver no solamente a ti, sino a tu descendencia. ¡Qué maravilloso! Dice, entonces José los sacó los acercó, a las rodillas, ¿sí? Los puso bien cerquita. Dice, y puso a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Jacob. ¿Y por qué esto, gente? ¿Por qué dice así? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿sí?, se ponía al primogénito debajo de la mano derecha y al otro, al que le seguía, bajo la mano izquierda. O sea, al primogénito se lo bendecía con la mano derecha. Eso nos está contando acá. Pero, qué lejos que me quede. Pero lo que está pasando aquí, pasa algo inédito, pasa algo que no lo vemos en ninguna otra parte de la Biblia, no se repite en ninguna otra parte. Nos dice y nos cuenta, ¿sí?, que bajo la mano derecha, ¿sí?, estaba Manasés, así los había ubicado José, porque así correspondía. De pronto, Jacob hace algo que lo deja José sorprendido, y de hecho José hasta se molesta un poco, porque lo que hace Jacob es cruzar su mano, o sea, poner la mano derecha sobre el que estaba a su izquierda, y al otro le iba a poner su mano izquierda. Entonces, cuando esto está pasando, cuando José ve esto, le dice, no, padre mío, así no. Papi, está haciendo mal, papi, no ves, no te das cuenta, yo te puse bien los hijos. Lo puse de manera correcta, Manasés está bajo tu mano derecha, Efraín está bajo mano izquierda, como tiene que ser, papi. Y él le dijo, Israel le dice, hijo, tranquilo, yo sé lo que hago. Y ahí le dice, Manasés será un pueblo grande. Manasés, se multiplicará sobre la tierra. Pero Efraín será mayor. Efraín será más numeroso. Efraín será más grande. Efraín se va a multiplicar como los peces del mar. Miren esto, lo que le dice. Cuando buscamos en la versión original, le está diciendo
Jacob, que recibe la revelación de parte del Padre, Jacob le está diciendo a José, José, tranquilo, Efraín se multiplicará como los peces en el mar. Y nosotros tenemos que atar cabos, nosotros no podemos dejar aquello suelto, no podemos dejar esas frases sueltas, no podemos dejar algo tan importante. ¿Por qué digo importante? Porque ahora lo digo, pero no podemos dejar ese tipo de palabras simplemente sueltas porque está en el libro de Génesis, porque está allá, porque nos está contando de una historia de hace muchos años y ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto y bajo el pacto renovado y como le quieras llamar, ¿ah? Y lo dejamos allá. Pero miren gente, qué interesante. Jacob le está diciendo a José, José, tranquilo, Manasés va a ser grande y se va a multiplicar, pero Efraín se multiplicará, será más grande primero, será más grande, más numeroso. Pero José, el Padre me dice, el Padre me ha revelado que Efraín se multiplicará como los peces en el mar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ¿qué es lo que el Señor le dijo a Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Cuando el Señor llama a Pedro, Pedro pescando en su barca con su red. Y nosotros tendemos a pensar, ¿sí? Porque como no conocemos, no entendemos el hilo profético. Recuerden, gente, que entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto o el Viejo Pacto con el Nuevo Pacto, no, esa división no existe. Esa división no existe. Hay un tal, bastante desagradable, ¿sí? Para nosotros debería serlo, un tal Marción, ¿sí? Con su discípulo Tertuliano, que fueron los que se encargaron de dividir la Biblia, de poner esa hoja en blanco. Bien, Hilda, excelente, tal cual, ahí vamos, para allá vamos. Se encargó de ponerle esa hoja en blanco, diciendo pasado y ahora futuro. Esto para atrás, esto ahora para adelante. Yeshua vino y marcó la diferencia. Yeshua vino y marcó un tiempo nuevo. Yeshua vino y cambió la historia. Yeshua vino y no hay tal cosa como eso. Cuando el pueblo de Dios hoy lee la palabra del Eterno, tiene que leerlo como un solo libro. El nuevo pacto no viene a ser otra cosa más que una continuidad de aquello. Algo que siempre digo, siempre lo remarco, porque lo que tenemos que saber, uno de los caballitos de batalla, ¿sí? De Satanás, la estrategia perfecta de Satanás, la estrategia eterna de Satanás, ha sido cortar la continuidad. Miren esto, el Padre venía haciendo algo, ¿sí? Venía haciendo algo tremendo, algo maravilloso, a través de la vida de Samuel, el último juez que el pueblo del Señor tuvo. El último juez. ¿Por qué digo el último juez? Porque llegó un momento después de Samuel donde la gente se empezó a quejar, donde la gente dijo, no queremos más jueces. No queremos más jueces. Claro, ¿por qué razón estaban los jueces? ¿Qué eran los jueces? Los jueces eran los profetas del pueblo del Eterno. Eran profetas. Entonces el Señor a través de los profetas le hablaba a su pueblo, le daba la dirección, le daba las directrices, le daba las instrucciones. Pero, y vamos a seguir hablando de esto y mucho, porque hay mucha tela para cortar, el pueblo no quería saber nada con los profetas. El pueblo quería vivir como quería. El pueblo estaba cansado de vivir bajo la directriz de Dios, usando los profetas. El pueblo quería ser libre. El pueblo no quería que le dijeran por dónde tenía que caminar. Por esa razón encontramos a Dios una y otra vez amonestando a su pueblo a través de los profetas. Entonces, cuando está llegando el final del tiempo de Samuel, el pueblo se levanta y dice, no queremos más profetas, ahora queremos reyes. Queremos reyes como las naciones tienen. ¿Qué hace? Ponen a Saúl. Ponen a Saúl. ¿Qué pasa con Saúl? Se perdió la continuidad. Lo que el Señor venía haciendo con Samuel, se corta esa continuidad. Y se echan muchas cosas a perder con la vida de Saúl, mediante el reinado de Saúl. ¿Qué hace el Padre Eterno? Pone después de eso a David. Empieza a restaurar. ¿Qué pasa después de Saúl? Salomón. Viene a hacer pedazo un montón de cosas de nuevo.
Después de Salomón, Roboán, que fue peor que Salomón. Entonces podemos ver a lo largo de toda la Biblia cómo el padre comenzaba algo y se cortaba. Se cortaba. El padre volvía a comenzar y se cortaba. Entonces así siempre fue la estrategia de Satanás. Por eso es que nosotros tenemos que leer entonces, ¿sí?, la Biblia como un libro completo. Tenemos que leer nosotros la Biblia como de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, como un solo libro, como una sola instrucción. No existe tal cosa como antiguo pacto, nuevo pacto, esto es lo viejo, esto es lo nuevo. No. Porque Yeshua lo que vino a hacer es a continuar a aquello que se rompió, a continuar a aquello que se cayó, a continuar a aquello. Por eso es que se dice que Yeshua vino a ser mediador de un pacto renovado. Vino a renovar el pacto. Y cuando se dice esto, gente, déjenme parafrasear eso, por favor, para que lo podamos entender. Yeshua vino a darle continuidad al diseño del Padre. Parafraseando aquello, Yeshua dijo, hey, mi papá tiene un diseño con ustedes. El diseño de mi papá no se perdió. Él viene a renovarlo, Él viene a continuarlo, Él viene a darle continuidad a aquello. El corazón de mi papá todavía quiere esto. El anhelo de mi papá para con ustedes todavía es. Y yo vengo a renovar ese pacto. Vengo a hacer un pacto nuevo, sí, en su sangre. ¿Qué es en su sangre? Cuando decimos en su sangre, porque Yeshua derramó sangre. Sí, Yeshua vino a restaurar lo que se había roto. Nuestros padres, ¿sí?, habían roto el pacto. Nuestros padres habían roto, deshecho esa ketubá, ese contrato matrimonial que el padre había hecho con su pueblo en el Sinaí. El Señor le dijo, hey, ¿ustedes están de acuerdo? A ver, ¿están de acuerdo? ¿No tendrán dioses delante de mí? Sí, claro, Dios, no queremos, no vamos a tener dioses. 40 días después el Señor le dijo, Moisés, mira, andad ya allá abajo, están haciendo un desastre, están adorando a otros dioses, me habían dicho que no y ahí están. Entonces, Yeshua viene a continuar aquello, pero esta vez dice, hey, yo voy a derramar mi sangre. Este pacto lo hago yo. En este pacto, aunque ustedes ahora erren, aunque ustedes ahora se sigan rebelando, hey, el corazón de mi papá, el anhelo de mi papá, esta vez no se va a acabar. Esta vez no va a haber quién o qué pueda romper aquello. Ahora ustedes no están involucrados en el pacto, yo lo hago, yo voy a derramar mi sangre, yo pongo el sello, yo pongo la firma, yo lo hago, sin la intervención de ustedes. ¿Me entienden? Entonces, cuando entendemos eso, lo que el Señor Yeshua le dijo a Pedro no tenía que ver solo con que Pedro pescaba y tenía las redes, sino que el hecho de que estuviera Pedro pescando, ¿sí?, era una continuidad de lo que el Padre había hecho. Hey, a ver, yo estoy diciendo algo, yo estoy diciendo acá, le estoy diciendo a José, estoy diciendo por boca de Jacob, Efraín se multiplicará como los peces en el mar. Entonces, ¿qué hago después? Creo como aquel escenario. Entonces lo pongo a Pedro en esa profesión. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo pueden ver así. No sé si alcanzan a verlo. Entonces se acerca Yeshua a Pedro y le dice, Pedro, tú serás, como está diciendo Hilda acá, pescador de hombres. Pero ese pescador de hombres lo tenemos que unir con que Efraín se multiplicará como los peces en el mar. ¿Me entienden? No sé si logran verlo como yo lo puedo ver y vivirlo como yo lo puedo vivir, que hasta la piel de pollo se me pone. Pero eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Se le da la continuidad al corazón de nuestro Padre. Entonces, mi gente, es que sucede eso. Entonces, ¿qué sucede? Que Jacob le dice, José, Efraín se multiplicará como los peces en el mar. Y le dice algo tremendo. Le dice algo tremendo. Yo porque no quiero leer toda la Biblia. Vayan por favor ustedes a leer todo el capítulo 48. ¿Sí? Y luego el 49, que en las próximas clases vamos a seguir hablando. Hay algo clave en el capítulo 49, donde está la bendición que el Señor le da a cada uno de sus hijos. Y vamos a ver algo que no lo hemos tenido en cuenta nunca, pero que todo lo que necesitamos saber hoy lo vamos a encontrar a la luz de ese antiguo pacto.
Entonces, no solamente le dice, hey, Efraín se va a multiplicar como los peces en el mar, sino que le dice, Efraín, tú serás, wow, tú serás, y esta es la frase hebrea, lo que dice el texto hebreo, Melo Hagojim, ¿sí? Melo Hagojim. ¿Cómo está Susana? Bendiciones, buenas noches, un abrazo gigante para vos, bueno, y para Hilda también, y los que se pueden ir conectando en este momento, un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Gracias por estar participando, ¿sí? De esta escuela de conocer nuestro origen, nuestro origen. Miren que no estoy hablando de identidad, estoy hablando de origen. Por eso es que estamos hablando de Efraín. Efraín, ¿de dónde sale? Efraín, ¿quién es? Porque no lo hemos podido ver, no se nos ha enseñado. No teníamos la luz suficiente para comprenderlo mientras estábamos en un sistema antagónico al diseño del Padre. Ahora que nos estamos alineando a su diseño, es que el Padre dice, ahora puedo revelarte, ahora puedo enseñarte, ¿sí? Entonces le dice Jacob, instruido por el Eterno, le dice Jacob a Efraín, Efraín, tú serás Melo Hagojim. Eso tiene que ver con la plenitud de los gentiles o la corona de los gentiles. ¿Y a dónde encontramos esa misma frase, gente? Esa mismita frase. ¿Y por qué se creen ustedes que Pablo, ¿sí? Raf Shaul, por qué se creen que Pablo lo dice? Cuando está hablando en el capítulo 11 de Romanos, le dice, ¿acaso desechó Dios Israel? No, de ninguna manera. Y aquí hago un poquito de referencia, ¿sí? a la teoría, ¿sí? A la teoría del reemplazo. ¿Cuál es esta famosa teoría del reemplazo? Donde se dice que el Señor Dios, así lo dicen, el Señor Dios desechó a su pueblo, el Señor Dios desechó a Israel, y porque Israel no quiso saber nada con él, porque Israel asesinó a Yeshua, porque Israel fue el que mató a Yeshua, como si lo hubieran hecho a propósito, cuando en realidad era un hecho profético. Y abro ese pequeño paréntesis, gente, porque tenemos que ir entendiendo todo esto. Miren, por ejemplo, cómo mucha gente ve esto hoy. No, porque los judíos mataron a Yeshua. Y gente, sí, tenía que ser así. Yeshua tenía que ser matado por su propio pueblo. ¿Sí? ¿Quiénes hacían los sacrificios? Ustedes recuerden, cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Pacto, no venían los madianitas a hacer los sacrificios. No venían los filisteos a hacer los sacrificios para luego dárselo al Eterno. Claro que no, era el mismo pueblo del Eterno haciendo los sacrificios y inmolando esos corderos, esos animales. Era el mismo pueblo. Entonces, gente, por esa razón, es que cuando Yeshua va a los emperadores, va a Poncio Pilato, va al otro que ahora no me acuerdo, al César, le dicen, hey, Poncio Pilato dijo, se lavó las manos y dijo, hey, acá Roma no tiene nada que ver. Gente, por eso digo, tenemos que seguir ese hilo profético. No podemos no tener idea de eso. Y no, a ver, está bien, no hemos tenido idea por un montón de años, perfecto, pero es hora de empezar a tener idea acerca de eso. Cuando Poncio Pilato se lava las manos, y muchas veces de ahí está el dicho, por lo menos aquí en Argentina, siempre decimos así, te lavaste las manos como Poncio Pilato. Y hacemos como una broma de aquello, pero no, era lo que tenía que pasar, no podía pasar de otra manera. Gente, escuchen esto, lo tenemos que tener presente. Si Roma hubiera matado a Yeshua, entonces hoy podríamos decir, ese no fue Yeshua. Ese no es nuestro Redentor. Porque el sacrificio tenía que ser por mano del mismo pueblo. Era el mismo pueblo. Recuerden, eran los sacerdotes. Era la casta sacerdotal. ¿La casta sacerdotal? Sí. Sí, porque estaban los sacerdotes y estaban los levitas que oficiaban de otra cosa. Entonces, si hubiera sido Roma,
si Roma hubiera sido el que mata, ¿sí?, a Yeshua. Entonces nosotros podríamos decir, ese no fue Yeshua. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Sí, tranquilo, no nos vayamos por la rama. Sí, fueron los romanos soldados, los soldados romanos, los que le pusieron los clavos a Yeshua. Claro que sí, cuidado, pero entendamos esto. Cuando Poncio Pilato se lava las manos y dijo, acá Roma no tiene nada que ver con esto, Roma encuentra que este hombre no tiene nada que ver. Y de hecho Poncio Pilato no quiere matar a Yeshua, porque Poncio Pilato se da cuenta que este es inocente, este hombre no ha hecho nada. O sea, esta gente se está quejando de que este está haciendo un montón de cosas, pero en realidad no está haciendo nada raro. O sea, Poncio Pilato dijo, Roma no tiene nada que ver. Es más, dice, es más. Y miren lo que hace Poncio Pilato. Miren lo que hace. Por eso digo de que Poncio Pilato fue una herramienta en las manos del Padre. Poncio Pilato no fue algo malo. Poncio Pilato fue una herramienta en las manos del Padre para procurar el cumplimiento de su palabra. Poncio Pilato dice, vamos a hacer una cosa. En este tiempo los judíos acostumbran a hacer esto. A soltar a alguien. Entonces, a ver, o soltamos a alguien o liberamos a Yeshua. No. Suelten a Barrabás, pero a Yeshua lo matamos lo mismo. ¿Sí? ¿Me entienden? Y qué tremendo que en la misma palabra dice que el pueblo, yo no me acuerdo, creo que está en los Salmos, que el pueblo eligió, ¿sí?, a ese, hablando, ¿no?, como en una analogía, eligió a Barrabás y no a Yeshua. Pero aquello tenía que darse, aquello tenía que cumplirse. Por eso lo que está pasando en ese momento, donde el pueblo elige a Barrabás y también decide que Yeshua sea ejecutado, está dando un pleno cumplimiento a lo establecido por el Padre, allá en los Salmos, 700, 800, 1000 años antes de Yeshua. Sí, 1000 años, porque fueron los tiempos de David. 1000 años allá antes de Yeshua. Lo que está pasando en ese momento es el cumplimiento de su palabra. Entonces, gente, tenemos que ir siguiendo, tenemos que ir viendo ese hilo profético. No lo podemos perder, no podemos perder aquello. Tenemos que entender lo que está pasando aquí en el nuevo pacto con Yeshua, pero conociendo lo que el Padre habló allí en el antiguo pacto. Entonces, si bien fueron los soldados romanos los que pusieron los clavos en las manos de Yeshua, fue el mismo pueblo que dijo a Yeshua, crucifíquenlo. Roma no quería saber nada. Por Roma, Yeshua hubiera sido libre. Pero sin embargo el pueblo dijo, no, me lo crucifican. Y aquello le dio, gente, pleno cumplimiento al diseño del Padre. Pleno cumplimiento. Todo lo que está pasando. Cuando Yeshua lo llama Pedro, pescador de hombres, unido con aquello. Cuando Pablo está diciendo, esta frase, meloja goyín, está unida con aquello. Está unida, el mismo Pablo está diciendo, a ver, ¿cuándo Israel será restaurado? ¿Cuándo la casa de Judá va a ser restaurada? ¿Cuándo el remanente de Israel será salvo? Una vez que haya entrado, ¿quién? Meloja goyín. Pablo está tomando aquello que fue dicho por boca de Jacob a Efraín. Pablo lo está repitiendo acá. Está diciendo, aquello no va a ocurrir, la restauración completa de la casa de Judá, el remanente de la casa de Judá, no va a ser salvo, sino hasta que no haya entrado el último de Meloja Goyín, el último de los gentiles, hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles bajo pacto, esto no va a pasar. Entonces, ¿desechó Dios Israel? No lo desechó, sino que eso de que Israel fuera endurecida en parte, fue la herramienta que el Padre utilizó, ¿para qué? Para poder llegar a vos y para poder llegar a mí. Por eso es que Pablo está diciendo, déjenme decirles esto, porque no quiero que ustedes sean, me lo buscaba, amor, en el 11:25. Hay una palabrita ahí,
No quiero que ustedes sean arrogantes, gracias. Dice Pablo, quiero contarles esto, les vengo a revelar esto, porque no quiero que ustedes sean arrogantes en su manera de pensar. No es que Dios desechó a los judíos, claro, los desechó a aquellos otros, así que ahora nosotros somos la iglesia, nosotros somos y ellos no. Pablo está diciendo, no es así, sino que el endurecimiento de Israel vino para que gracias a eso ustedes puedan entrar. Entonces hoy nosotros tendríamos que dar gracias a que la casa de Judá fue endurecida para no creer en Yeshua, para no aceptar a Yeshua, porque de lo contrario ni vos ni yo hubiéramos entrado. Todo Efraín, las 10 tribus y todos los gentiles que iban a venir con ellos, hubiéramos quedado fuera. Hubiéramos quedado fuera. Y el Padre dice, a los míos no los dejo fuera. A los míos los voy a traer de regreso. Por eso Yeshua cuando se presenta dice, yo no he venido sino. Se acercó una mujer sirofenicia. Yeshua caminando por allá arriba. Miren. El marcador. Ahí está. Miren esto. Aunque no voy para acá todavía, pero quiero que veamos esto. Tal vez en su pantalla del otro lado lo vean al revés. Mil disculpas por eso. Pero lo van a saber entender, ¿sí? Aquí tenemos toda la costa del Mar Muerto. Aquí tenemos algo así para que ustedes lo puedan entender. ¿Se ve? Sí, se alcanza a ver, ¿no? Aquí tenemos la península del Sinaí. Aquí tenemos los golfos, ¿sí? del mar de Juncos, del mar Rojo, del mar de Juncos, bien digo, aquí están los golfos, ¿sí? Y acá está esa península. Aquí tenemos a Egipto con el río Nilo, ¿sí? Lo tenemos acá. Bueno, acá tenemos Israel, toda esta parte. Acá tenemos al mar de Galilea, acá tenemos al río Jordán y aquí al mar Muerto. Vamos a tratar de retener este dibujo. Yeshua estaba caminando por acá arriba. Por ahí arriba está el Líbano, ¿sí? Cuando habla de los montes del Líbano, está hablando de ahí arriba. Yeshua andaba por allá y se le acerca una mujer sirofenicia. ¿Qué quiere decir sirofenicia? Una mujer que no era hebrea, era una mujer de la región, era una mujer de ahí. Entonces le dice, Yeshua, mi hija tiene un problema. Y Yeshua le dice, no, dice que no le contestó palabra. Y seguía la mujer, seguía insistiendo. ¿Se acuerdan la frase donde Yeshua dice, no es válido que los perros coman la comida de los hijos? Cuando Yeshua en otra ocasión se encuentra con la mujer del pozo, ¿sí? En Samaria, por acá abajo, le dice, ustedes saben bien que la salvación viene por parte de los judíos. Recuerden que esa mujer era samaritana, esa mujer estaba mezclada. Era una mujer hebrea, pero que se había mezclado, sus antepasados se habían mezclado, ¿sí? con los asirios. Ya vamos a hablar de eso también. Pero Yeshua acá le está diciendo a esta mujer, no es bueno, no tiene que ser así, que los perros coman la comida de los hijos. Yeshua le está diciendo, esto es para Israel. Esto que yo tengo, esto que vine a hacer, es para Israel. Israel hablando de las 12 tribus, de la nación completa. El Señor le está diciendo, esto es para los hijos. Le está diciendo Yeshua, no ha llegado todavía su tiempo. Pues Yeshua todavía no había muerto. Yeshua todavía no había resucitado. Entonces le está diciendo, esto no es para ustedes. Esto es solo para la casa. No es para ustedes. Uy, eso me trae cuando dije para la casa me trae un montón de memoria un montón de cosas del pasado, no importa. Algún día vamos a hablar de eso también. Esto es para la casa. Esto no es para los de afuera. Y la mujer, miren lo que le dice, gente. La mujer se anticipó. La mujer se anticipó a algo que iba a pasar. La mujer se anticipó a algo que iba a suceder inevitablemente. La mujer le dijo, pero aún los perritos comen de lo que le cae de la mesa de los hijos. Y Yeshua se conmovió y dice, wow. Ni acá, yo he venido a mi pueblo. Los míos no me conocen.
mujer, ¿sabes qué? Ni acá, ni entre los míos hay esa fe. Así que hágase contigo como quieras. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la mujer se anticipó al tiempo que iba a venir luego de la resurrección de Yeshua, cuando Yeshua dice, hey, me van ahora hasta el fin del mundo a buscar a los míos. Y Yeshua le dice, hey, mis ovejas, mi pueblo, los míos, oirán mi voz y regresarán, retornarán a casa. Yeshua está diciendo, hey, los míos van a retornar, los míos van a volver. Porque la plenitud de ellos, como dice después Pablo en el capítulo de Romanos, capítulo 11, la plenitud de los míos tiene que entrar. Hasta el último de los que son míos tienen que llegar. Entonces, gente, cuando hablamos de Efraín, hacemos referencia no solamente al hijo de José, estamos haciendo referencia a lo que luego iba a ser una tribu gigante, a lo que luego iba a ser una multiplicación de gente como no se ha visto nunca. Como no se ha visto nunca. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Qué hora estamos? ¿Faltan 10 minutos? Ok. Gente, voy a dejar lo mejor. voy a tener que dividir esto, o sea, el próximo sábado va a ser la parte 2 de esto. El próximo sábado vamos a dar el cierre conclusivo al título este. ¿Efraín? ¿Quién es Efraín? Vamos a volver a utilizar este mismo mapa. No vamos a tener en cuenta esto, porque para lo que viene esto no necesitamos saberlo, sino que vamos a trabajar en el territorio que el Señor le dio a su pueblo. ¿Cómo se dividió? ¿Por qué razón se dividió? ¿Por qué razón se habla de dos casas? ¿De dónde salen las dos casas? ¿Dónde aparece Efraín en todo esto? Bueno, sí, Yalilete, la verdad que sí, pero no podemos. Hay un dicho acá que dice no podemos agotar toda la pólvora a la vez, ¿no? Lo que tenemos que hacer, gente, por eso es que esto muchas veces se hace en diferentes clases y se hace tan cortito, porque necesitamos ir masticando esto. Quiero aprovechar estos 10 minutos que quedan para hacer como una conclusión a esto, ¿no? Como una especie de ministración, se podría decir, a este tema. Esto es algo que no sabíamos. O si bien lo sabíamos, porque habrá habido en su momento alguien que nos habló acerca de esto. Pero, gente, necesitamos conectar esto a nosotros hoy. Esto que estamos hablando ahora, y más lo que vamos a hablar en la clase que viene, no lo podemos aislar de nuestras vidas. No es algo aislado. Estamos conectados, gente, de una manera que ustedes no tienen ni la menor idea. Es una sola cosa. Es como si tuvieras un cordón umbilical a lo que acá pasó. Estás unido. Porque tenés un linaje. A ver, esto lo dije anoche, estábamos con Hilda. No, anoche fue, hoy es viernes y sábado. El jueves. Estábamos con la profeta Hilda y yo decía... ¿Cuántas cosas que hemos ignorado? ¿Cuántas cosas no conocemos? ¿No? Y tenemos, si bien sabemos que somos hijos del Padre, pero parece que nuestra historia arrancara de acá para adelante, ¿no? Yo acepté a Yeshua en mi vida en el año 95. Empecé a ir a la iglesia, año 95. Cuando Yeshua me saca la venda de los ojos y puedo comprender muchas cosas que cambiaron mi vida para siempre, que me hicieron nacer de nuevo, año 2020, con todo esto que pasó. Hay muchas cosas que no puedo nombrar, ¿vieron? Porque esto, como está en YouTube, en Facebook, lo último que quiero es que nos volteen el video porque
esto necesita quedar ahí. Entonces, cuando pasó lo que pasó en el 2020, es ahí donde mi papá, y hablo para mí en particular, lo que mi papá hizo conmigo fue mostrarse, revelarse como papá, ¿sí? Pero no solamente como mi papá, sino que dijo, hijo, a ver, ¿sabes por qué te adopté? Porque nosotros pensamos ahí, ¿no? Soy un huérfano en el mundo, ¿sí? Porque nunca entendimos, nunca, jamás habíamos entendido la verdadera historia, ¿sí? Detrás de la analogía del hijo pródigo. Porque no conocemos el contexto, entonces sí, te sentiste como el pródigo de la historia y te sentís como muy, muy afín con esa historia. Sí, yo era ese pródigo. Y el padre dice, a ver hijo, pero hay todo un contexto detrás de eso. Hijo, no es que anduviste perdido por ahí, yo no sabía quién eras, y un día, bueno, viniste a mí, yo te acepté y te adopté en mi familia. Eso no es así. Así lo hemos creído por siempre. Pero lo que nosotros tenemos que saber, gente, es el cordón umbilical que tenemos a esto. Hay un cordón umbilical que nunca se ha roto. Yo no sé si tuviste en tu vida, tuviste millones de vacíos. Tal vez muchos fueron llenos, pero hay uno, gente, si nosotros lo sabemos identificar, hay un vacío que hasta que esto no nos sea revelado no lo vamos a poder llenar con nada. Y es conocer nuestro origen. ¿Por qué el Padre me trajo a su familia? ¿Hay tal cosa como que Él me adopta porque yo ando huérfano? Sí y no. Porque si yo lo entiendo a la luz del diseño profético del Padre, eso no fue así. No es tal cosa como que Él me adopta, sino como que Él me abre la puerta para que yo, que siempre fui de ahí, regrese. Eso es lo real. ¿Ah? Eso es lo real. Entonces, necesitamos comprender esto. Y como no lo sabíamos, como no se nos había sido enseñado, tenemos que tener cuidado de no echar demasiada culpa para allá también. Hoy estamos, aquí en Argentina se está debatiendo entre elecciones presidenciales. Entonces el presidente que está le va a echar la culpa, el presidente que está hoy le está echando la culpa que recibió el país todo roto por culpa del presidente anterior. El presidente nuevo que va a entrar ahora a fin de año le va a echar la culpa a este presidente actual de cómo le dejó el país. O sea, no tenemos que echar culpa, sino que tenemos que ver y entender que no era el tiempo todavía. Todavía no había llegado el tiempo de poder comprender esto. Pero somos la última generación. Se está cumpliendo lo que habló el Padre a través de Daniel, capítulo 12, donde dijo Daniel, el sello será quitado, esto será entendido, traeré de mi conocimiento oculto y lo revelaré y le haré entender a la última generación. Es ahora nosotros que estamos entendiendo y comprendiendo esto. Es ahora que nuestro Padre nos dice, hey, hijo, déjame contarte la historia completa. Déjame contarte la verdadera historia. Y el Padre nos las está contando. El Padre nos está diciendo, nos está revelando cómo esto es. Entonces necesitamos ir despacio. Necesitamos lean por favor, lean Génesis capítulo 47, donde está esta historia que acabo de leer con Jacob, con José, con Manasés y con Efraín. Capítulo 49, ¿qué pasó? Fíjense en la bendición que Dios le da a su hijo. Fíjense, hay una bendición donde Jacob le dice, hijo mío, tú eres el primogénito. Tú eres wow, y le dice un montón de cosas, pero no serás el primogénito. Tú eres, pero no lo vas a hacer. Porque ese personaje, nosotros sabemos que había hecho algo. Hizo algo que le hizo perder la primogenitura. Por eso, gente, hay un montón de cosas. Oh, Dios mío, yo estaría hasta la noche hablando. Pero creo que fue Rubén. ¿Rubén? A ver. Esperen un segundo. Rubén. Le dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Rubén, tú eres.
pero no, pero no, le quitó la primogenitura. Entonces, ¿por qué vemos después a lo largo de la historia donde dice, Judá, de ti nunca se apartará el cetro? Pero la primogenitura pasa para Efraín. La primogenitura la pierde Rubén, pero la primogenitura por parte del diseño del Padre la recibe Efraín. Entonces, wow, hay mucho, mucho que hablar acerca de eso. Y tenemos que ir despacio, no hay otro. Tenemos que ir despacito porque tenemos que ir comprendiendo. El sistema eclesiástico nos dejó unas bases débiles, una base inestable, donde sobre esta base no se puede construir nada. Y necesitamos ir de poco, sacando lo viejo y estableciendo lo que es, pudiendo comprender el diseño del Padre desde nuestro origen, o comprender nuestro origen desde el diseño del Padre, e ir comprendiendo qué pasó allá. Entonces lean por favor el capítulo 49 de Génesis, ¿no? Pero lean también Romanos capítulo 11, miren ahí. Y vamos a ir uniendo piezas, vamos a ir entendiendo. Necesitamos entender, gente, porque necesitamos conocer nuestro origen. Haremos cosas tremendas, como Yeshua dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que las mías. Y teníamos una perspectiva según el diseño eclesiástico. Y el Padre dice, no es la perspectiva correcta. Déjame entender o déjame decirte, déjame contarte por qué vas a hacer cosas más grandes que la que yo hice. Tiene que ver con nuestro origen, tiene que ver con quiénes somos en realidad. Así que, gente querida, próximo sábado, ¿sí? 5 de la tarde, hora argentina, vamos a cerrar, si el Eterno así lo quiere. Si no, habrá una parte 3 y una parte 4, si hicieron falta, pero vamos a comprender esto, ¿eh? Vamos a trabajar sobre el mapa, sobre el pizarrón, y vamos a comprender un poquito más de lo que el Padre nos quiere enseñar, nos quiere contar en este tiempo. Así que, mi gente querida, un abrazo enorme, el Señor nos los bendiga en gran manera, y nos vemos entonces, Dios mediante, próximo sábado. Bendiciones. Chao, chao.